Como les decía la doctora Yanira, yo les voy a estar hablando un poco sobre la adiposopatía. Yo soy un poco conocedor de la obesidad y su relación con la osteoporosis. Haciéndolo breve, empecemos por definir qué es la obesidad, qué es la osteoporosis, ¿no? A manera de cuento, pues la obesidad es una enfermedad crónica que se define por una acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo, tiene componentes transmisibles y no transmisibles y impacta fuertemente en la calidad de vida de los pacientes. Si lo contrastamos con osteoporosis, también es una enfermedad progresiva, debilita los huesos y de igual manera impacta duramente la calidad de vida de los pacientes. Uno de los principales factores de mortalidad en adultos mayores. Es una enfermedad progresiva, obviamente es un debilitamiento óseo y un aumento del riesgo de fracturas y es esencial para la salud y la calidad en los adultos mayores. En ambas enfermedades es importante recalcar que la prevención es clave. Entonces, hablemos sobre epidemiología. La osteoporosis es un problema de salud pública, más de 200 millones de mujeres a nivel mundial padecen de esta enfermedad. Se proyecta que para el 2050 la incidencia mundial de fracturas de cadera aumenta en 310% en hombres y un 240% en mujeres. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura por fragilidad. Son cifras bastante alarmantes. Y en Europa, las fracturas por fragilidad son la cuarta causa principal de enfermedades crónicas después de la enfermedad isquémica. Es bastante importante entender cómo se comporta la epidemiología. El envejecimiento, lógicamente, de la población y los cambios en los estilos de vida, pues conducen a un aumento de la incidencia de esta enfermedad, que es importante porque va a determinar un gran impacto a nivel de salud pública. Si vemos en este estudio muy grande de la década de los 90 al 2019, podemos ver cómo aumentó la tendencia a incapacidad y muerte asociado a la osteoporosis. Unas cifras bastante alarmantes que si las contrastamos de Ártica con obesidad van a ver la relación tan grande que hay desde la perspectiva epidemiológica. A nivel de regiones, a pesar de que por más de que uno quisiera no hay tanta información como en otras enfermedades, hay regiones claves donde hay más incidencia de fracturas y discapacidad asociadas a fragilidad. 3 veces más prevalente en mujeres que en hombres. A nivel global hay pocos datos, realmente. Esto fue una revisión que yo creo que la compartí con la doctora Yanira, no me acuerdo, de lo más reciente en datos epidemiológicos. De hecho, el estudio de Lancet, que es el más grande de cargas de enfermedades, no aborda muy en profundidad la osteoporosis. Casi el 50% de los países sufren una fractura de cadera, quedarán discapacitadas las personas. Y lo más alarmante para mí es que pacientes mayores de 50 años fallecerán dentro del primer año posterior a una fractura, y ese es el 20% de los pacientes que van a fallecer. Es bastante alarmante. Y aquí lo podemos ver. Esta es una gráfica clásica, este es el libro del Greenspans, y aquí podemos ver cómo obviamente a medida que aumentamos la edad, sube las incidencias de fracturas de diferentes huesos en el cuerpo. Y es importante porque esto determina el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Ahora, ¿qué pasa con obesidad? ¿Qué pasa con la obesidad? Se ha triplicado desde la década de los 70. 39% en el 2016 de la población tenía sobrepeso y 13% sufrían de obesidad. La mayor parte de la población vive en países donde el sobrepeso y la obesidad matan más personas que la hambruna. Es interesantísimo ese dato. 39 millones de personas menores de 5 años tenían sobrepeso en el 2020 y más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso y obesidad a partir del 2016. Si vemos este número, este lo pueden sacar aquí en Our World in Data, pero también viene de este estudio. Toda esta información viene de este estudio de Lancet, que es de Global Burden of Disease, que es un estudio muy grande que hicieron multicéntrico con muchos investigadores. Vemos cómo la tendencia a mortalidad directa por obesidad va creciendo en todos los países. Aquí vemos Colombia, que ya está por encima del 10% de las muertes colombianas se atribuyen directamente a la obesidad. Y países tan drásticos como México, que ya va casi llegando al 20% de las muertes anuales. Y aquí lo vemos. A nivel mundial, la obesidad es la cuarta causa de muerte directa. Pero si vemos las primeras dos, ¿cierto? Alteraciones en el metabolismo de la glucosa y elevación de tensión arterial, pues ahí también podemos ver un impacto indirecto de la obesidad. 8% de las muertes. Entonces eso nos lleva a la pregunta de si existe una relación entre obesidad y osteoporosis. Y es importante porque hablamos de una nueva paradoja. En obesidad hay bastantes paradojas, la clásica es cardiovascular, pero en osteoporosis empieza a haber una nueva paradoja. Y es que desde la década de los 90 y principios de los 2000 empezó a existir gran corriente científica en decir, no, es que el exceso de peso de la obesidad puede llegar a ser protector de la osteoporosis y de la disminución de fracturas. Y ustedes pueden encontrar diferentes estudios
que a lo largo del tiempo demostraron gran asociación con esa premisa. A mayor índice de masa corporal, disminución en el riesgo de una fractura por fragilidad. Entonces la obesidad es un factor protector, pues un poquito más compleja esa relación y vamos a tratar de explicar por qué. La obesidad definitivamente tiene una morbilidad y una mortalidad más alta. Un paciente fracturado por fragilidad que además sea obeso tiene mucho más riesgo de morbilidad y mortalidad. Pacientes con diabetes, por ejemplo, tienen de 1.2 a 2.3 veces más de probabilidad de generar una fractura. Y es súper paradójico porque los pacientes diabéticos muchas veces tienen una masa ósea normal o inclusive aumentada, pero tienen fragilidad aumentada comparado con los pacientes que no son diabéticos. Estudios epidemiológicos han demostrado muchos resultados paradójicos. Podemos ver que encuentran, por ejemplo, Beck encontró, eso fue en el 2016, menor riesgo de fractura de cadera versus mayor riesgo de fractura de extremidades con un paciente con mayor índice de masa corporal. Aquí Prieto encontró menor riesgo de fractura de cadera versus un mayor riesgo de fractura del húmero a mayor índice de masa corporal. Y este que es espectacular, mayor riesgo de fractura de tobillo y hombro versus menor riesgo de fractura de radio asociado a la obesidad. Entonces, con todo esto paradójico, pues empieza a realmente entenderse que la relación entre la obesidad y la osteoporosis tiene un comportamiento en U. Y ya vamos a tratar de elucidar por qué pasa este comportamiento en esta fisiopatología. Mayor peso, mayor carga en músculos de los miembros inferiores. Eso es una de las teorías muy claras de por qué la obesidad en teoría se podría entender como factor protector. Mayor tensión muscular es una mejor salud ósea. Pero ahí viene la pregunta. Mayor peso, más músculo por carga en miembros inferiores es lo que tenemos que definir. Y una limitación en el análisis, en este tipo de análisis y de asociaciones al índice de masa corporal, porque precisamente seguimos diagnosticando adiposopatía con base en el peso y la talla. Es la razón por la cual vemos tanto factor de confusión y tantos datos dispersos de si protege, no protege, si aumenta el riesgo de fractura o no lo aumenta. Entonces podemos ver verdaderamente que es un balance entre la tensión muscular por carga, ¿cierto? El exceso de peso lógicamente genera una carga, pero hasta cierto punto, hasta que la inflamación, o la ectopia del tejido adiposo cambia por completo ese balance metabólico. Entonces vamos a hablar un poquito sobre fisiopatología. La doctora Yanira sabe que yo soy un poquito técnico en estas charlas, pero vamos a hablar un poquito sobre fisiopatología para que entendamos la adiposopatía y cómo impacta la osteoporosis y su desarrollo. A manera rápida, para no detallar mucho en la fisiopatología de osteoporosis, sabemos que es básicamente un desbalance entre la actividad osteoblástica y osteoclástica. Y aquí podemos ver diferentes rutas. Voy a hablar de vías claves que tienen relación puntual con la adiposopatía, como para que entendamos un poquito de dónde viene esta relación. La actividad osteoclástica hay tres vías principales, la del RANG ligando RANG y la osteoprogesterina, que ya todos la conocemos, creo que estamos ya mareados de leerla, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral tipo alfa, y obviamente la del MALT1. Estas tres son las principales osteoclásticas que vamos a estar analizando a lo largo de esta charla. Y a nivel de osteoblástica, la WNTB catenina, ya la conocemos. Esta es excelente también. Y la Hadegoc y la Notch, que a pesar de no ser tan prevalentes y tan estudiadas, sobre todo la Notch, que está todavía como muy en descubrimiento activo, tiene una relación muy importante con la adiposidad y ya se los voy a mencionar. Aquí es un diagrama que ya todos conocemos, cómo funciona la activación, la relación entre el osteoblasto y cómo el osteoblasto nos regula nuestro osteoclasto y cómo la quimiotaxis juega un papel importantísimo en este balance. Entonces, obesidad y osteoporosis. Para que no nos perdamos en el discurso, hay dos acciones, una acción que es una relación directa sobre el metabolismo óseo y otra que es indirecta, y vamos a tratar de ahondar un poquito. Entonces, ¿cómo definimos la adiposopatía? La adiposopatía es la enfermedad del tejido adiposo, y es cuando ese tejido adiposo genera inflamación. Entonces, hay tres determinantes: la composición corporal, que es el exceso de tejido blanco, la relación del tejido blanco versus el tejido beige o pardo, la masa muscular y la masa grasa, la localización del tejido adiposo, que es lo que se denomina ectopia, y acá en osteoporosis es clave tener en cuenta este tipo de variables. Y la funcionalidad del adipocito, que es la capacidad de expansión. ¿Cuánta tejido adiposo puedo almacenar sin generar inflamación o generando inflamación? Esto es una variable crítica. La respuesta adrenérgica y la funcionalidad que tengamos de base en nuestro tejido beige. Entonces vemos que la localización y la expansión del tejido adiposo van a ser los determinantes de esta inflamación y a su vez van a ser los determinantes del impacto en el metabolismo óseo. Adiposopatía, por definición, es inflamación. Y la tasa de expansión adipositaria es lo que va a determinar nuestro grado de adiposopatía. Es decir, no todos nosotros, son cosas muy genéticas e hipergenéticas, podemos aumentar la misma cantidad de adipocitos sin generar
inflamación. Eso es importantísimo. Y aquí podemos ver un diagrama rápidamente. A medida que aumentamos el tamaño adipositario, empieza a hacer una gran producción de adipocitoquinas inflamatorios que muchos conocemos y empieza a causarse una cascada de desarrollos de retroalimentación positivas metabólica que termina impactando negativamente en diferentes sistemas, uno de ellos, lógicamente, la actividad ósea. Ahora, ¿qué relación hay? ¿No? Es muy interesante hablar sobre adipocitoquinas y osteoporosis, es algo muy grande. Voy a tratar de resumirlos porque está muy temprano en la mañana para ser tan técnicos, pero empecemos por lo más sencillo. Cuando vemos el adipocito tiene una gran cantidad de adipocitoquinas estudiadas, hay más de 50 descritas, donde todos hemos escuchado leptina, adiponectina, y por eso el nombre de la charla, y es que no solo se limita ahí. Si hablamos de la leptina, que técnicamente aumenta con la producción o el exceso de tejido adiposo, la leptina tiene un valor importantísimo en la regulación osteoblástica y osteoclástica. Inhibe, ¿cierto?, la diferenciación osteoclástica y aumenta la diferenciación osteoblástica. De modo que la leptina técnicamente tiende a ser protector para la osteoporosis. Y es muy fácil concluir si a mayor obesidad, mayor leptina, pero ahí viene un problema de resistencia a la leptina, que pasa mucho en los pacientes que desarrollan obesidad con inflamación o adiposopatía. Y eso tiene que ver mucho con el concepto de obesidad metabólicamente sana o la obesidad metabólicamente enferma, que tiene que ver mucho con esta resistencia a la leptina. ¿Qué pasa con la adiponectina? La adiponectina directamente induce la diferenciación osteoblástica, ¿cierto? Y de una manera también induce la apoptosis del osteoclasto diferenciado. Y es importante porque en pacientes con obesidad metabólicamente enferma vemos una gran disminución de la adiponectina, pero ahí no termina. ¿Qué pasa con la bisfatina? El factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, si se acuerdan las vías que vimos osteoclásticas, la interleuquina 1 eran las más principales, son producidas directamente por el adipocito inflamado. Y al ser producido directamente por eso, con las proteínas de la matriz y el óxido nítrico, empiezan a hacer una apoptosis de los condrocitos, causando una degeneración articular. Y por efecto, un compromiso en la masa ósea. Aquí vemos cómo directamente se va afectando. Entonces, visto de otra manera, fíjense que la obesidad obviamente también puede generar otras enfermedades, que acá lo vamos a abordar más adelante, que es como el impacto indirecto de la obesidad sobre la osteoporosis, donde nos va a generar un imbalance de la actividad osteoblástica y osteoclástica, alteraciones articulares, de soporte y lo más importante, infiltración adipositaria de las médulas óseas. Y esto es importantísimo porque la adipogénesis es un fenómeno completamente opuesto fisiológico a la producción de nueva masa ósea, la osteocéresis. Ahora, cuando hablamos de la recesión indirecta, sabemos que la obesidad genera múltiples enfermedades. A mí me gusta llamarlo el cáncer metabólico porque es un desastre desde cualquier perspectiva. Vamos a hablar sobre 2, 3, 4 mecanismos que están descritos indirectamente. Primero hablamos, digamos, de la hiperlipidemia, que también es causada en parte por la obesidad. Hay dos vías principales, que ya las estuvimos hablando, que terminan por disminuir la activación de la WNT-catenina. Y esto disminuye los factores de transcripción a este lado, en el RUNX2, y aumenta la actividad PPAR-gamma. La actividad PPAR-gamma aumenta la producción de adipocitos que también infiltran la médula ósea y el hígado, por ejemplo, y la disminución del RUNX2 disminuye la diferenciación de osteoblastos, ocasionando una pérdida de masa ósea. ¿Qué pasa a nivel de otra ruta, sobre todo en la parte osteoclástica? Vamos a ver cómo se incrementa la vida de RAN ligando, ¿cierto? Que con la disminución de la actividad de la osteoblástica empieza a aumentarse la diferenciación osteoclástica, aumentando la pérdida de huesos. Eso es una vía indirecta. ¿Por qué? Porque es que la dislipidemia es una consecuencia muchas veces de la obesidad, ¿no? ¿Qué pasa con los lípidos que están en sangre? Este estudio se lo súper recomiendo, fue publicado hace como un mes, es espectacular. Y vemos cómo los lípidos también a través de las células mesenquimatosas pueden desdiferenciar esa producción y en vez de formar diferenciación de osteoblastos pasamos a la producción de adipocitos intramedulares. Entonces fíjense que es completamente opuestas. A través de la activación de esta vía de las MAP quinasas y la EGF y la activación nuevamente de PPAR-gamma empezamos a desdiferenciar las células pluripotenciales óseas a producción de adipocitos y disminución de osteoblastos. A nivel de los osteoclastios, fíjense que terminamos también aumentando la diferenciación por la vía de CAMP cíclico, que aumenta diferentes factores de transcripción que termina aumentando la actividad osteoclástica. Entonces vemos como dos impactos, fíjense, tanto la esteatosis hepática, que la disminución de la lecitina aciltransferasa del colesterol, por ejemplo,
nos produce una menor captación de colesterol que viene de la periferia hacia el hígado, empieza directamente a jugar un papel sobre los 3 mecanismos que vimos, osteoclásticos y los 4 osteoblásticos, aumentando el imbalance, produciendo una mayor pérdida de óseo y una menor protección. Relación indirecta, ya yo creo que la doctora Yanira está mareada que yo le presento esta diapositiva, y vemos cómo la resistencia a la insulina media directamente un bloqueo de la osteoprogesterina, que es un receptor de señuelo, aumentando la eficiencia de la unión del RAN ligando con su receptor y por ende la actividad osteoclástica. ¿Y qué pasa con este otro mecanismo que se llama metabagging o envejecimiento del tejido adiposo? Que vemos que cuando empieza a aumentar la edad, también que aumenta la osteoporosis, hay una relación directa de alteraciones del tejido adiposo que empieza a acumularse en el tejido muscular, produciendo una sarcopenia por lipotoxicidad. Importantísimo este dato, esto es súper reciente, estamos hablando sobre sarcopenia inducida por obesidad, sobre todo por lipotoxicidad a nivel intramuscular. Y aquí lo podemos ver cómo esa lipotoxicidad, tanto que hay un cambio de la acumulación adiposa como a nivel intramuscular, produce una gran cantidad de adipocitoquinas que ya hemos visto a lo largo de esta charla. Factor de tumor de necrosis tumoral tipo beta, que inhibe el tipo alfa, que es clave en la diferenciación osteoblástica, interleuquina 6, que la interleuquina 6 es la principal efectora de la diferenciación osteoclástica inducida por los osteoblastos, y vamos a ver cómo todo esto afecta al adulto mayor principalmente. Entonces fíjense que no es solo envejecer, pierdo masa ósea, sino que además acumulo tejido adiposo en mi músculo, pierdo masa muscular y una mala calidad de masa muscular se asocia directamente con esto. Entonces resumamos rápidamente todo lo que acabamos de ver. Acá tenemos nuestra obesidad, tenemos alteraciones en la composición corporal, principalmente depósitos intramedulares e intramusculares, toda la parte inflamatoria producida directamente por adipocito que altera directamente la fisiopatología del metabolismo óseo y lógicamente diferentes alteraciones que casi siempre tienen que ver con enfermedades asociadas a la obesidad. A manera de terminar, que ya me hicieron caras del tiempo, doctora Yanira, vamos a conclusiones finales. Entonces, una relación muy compleja, un abordaje integral. Hay un comportamiento en U que hay que entender la adiposopatía. Entonces, acá tenemos el riesgo de fractura y acá tenemos nuestro índice de masa corporal, hay que entender estos puntos críticos. Muy bajo índice de masa corporal, hay un bajo estímulo del peso sobre la masa muscular. Entonces, la masa muscular induce sarcopenia. La baja carga mecánica sobre los músculos y articulaciones inducen sarcopenia, baja masa ósea, riesgo de fractura. ¿Qué pasa con el exceso? Exceso de inflamación e infiltración adiposa. Ahí también causamos tanto sarcopenia por lipotoxicidad como inflamación que directamente nos altera la fisiopatología. Entonces tenemos como esta zona que es un balance favorable, que es un exceso de carga con una baja o moderada inflamación, que es lo que nos permite ese punto de un índice de masa corporal alto pero no tan alto, me da la suficiente carga mecánica a la menor inflamación posible. Pero hay que definirlo porque eso depende de cada paciente, depende de que genere inflamación con solo 2 kilogramos de sobrepeso. Retroalimentación positiva. El sedentarismo causa obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia. Todo esto causa un compromiso óseo. El compromiso óseo causa fracturas, ¿cierto? Por fragilidad, y las fracturas causan más sedentarismo, progresión de las enfermedades crónicas que acabamos de mencionar, y eso es un círculo que termina hasta la muerte del paciente. Y por eso es que es tan alarmante ver un adulto mayor que después de los 50, ni siquiera adulto mayor, no me vayan a ofender, pero después de los 50 años, una fractura de cadera, el primer año el 20% de los pacientes van a morir. Tiene que ver con esto. Existen efectos directos e indirectos, como vimos, tanto el metabolismo de la liposopatía genera inflamación directa que nos altera el balance osteoclástico y osteoblástico, como el desarrollo a través de diferentes enfermedades como la diabetes, la hiperlipidemia, ¿cierto? Causan alteraciones osteoblásticas y osteoclásticas. Lo más importante es la ectopia, que es la infiltración grasa que termina afectando lo funcional del órgano. Tanto a nivel muscular como a nivel hepático, la infiltración grasa van a disminuir la función exitosa de ese órgano y por ende terminan activando pues, la vía osteoclástica. Muchas gracias.